Ah, ya, listo. Como te decía, Dylan, la derivada es un límite de una función, ¿va? Ujú. Entonces hay que recordar lo que es una función, es una relación que de dos variables, ¿de acuerdo? Ujú. Que relaciona una variable con otra, ¿va? Entonces la función siempre va a depender, lo más sencillo, pues de una variable que vamos a llamar x, ¿va? Entonces nos interesa saber cómo es el comportamiento, ¿de acuerdo? De esa función. Y como hemos visto en las gráficas, una función uno la puede pintar como a uno se le dé la gana, ¿no? Y puede ser una función. Ujú. Entonces, siendo más analíticos, pues, y me refiero, cuando digo analíticos, me refiero a ser más, más exactos, más, eh, usar una razón matemática de cómo es su comportamiento, no solamente decir, por ejemplo, si te doy una gráfica así, pues tú dices, bueno, pues como que oscila, ¿no? Como que tiene por aquí un punto máximo y acá un mínimo, y de este intervalo a este intervalo la función va decreciendo, pero de este intervalo acá crece y luego decrece y acá tiene un punto mínimo, cosas de ese estilo, ¿no? Ser analítico quiere decir describir con exactitud cuáles son estos puntos, ¿va? ¿Cuál es el intervalo exacto donde empieza a decrecer una función? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en una función nosotros podemos sacar un límite, podemos sacar su derivada y esas cosas van a tener una explicación o un sentido o interpretación gráfica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que te preguntaba eh, ayer, ¿no? La derivada de una función pues representa el punto, mm, la pendiente de la recta tangente que pasa sobre ese punto. Bueno, ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero bueno, entonces veamos con el límite, con la derivada, perdón. La derivada de una función respecto a x es igual al límite cuando h tiende a cero. Esa es una manera de verlo, de f, a ver cómo está acá. F de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esta h? Es como una nueva variable. Pues quizá tú te puedes preguntar. H es un incremento, es un pequeño incremento. Gráficamente se vería así. Tenemos aquí una, digamos, una gráfica y nosotros estamos centrados aquí en un punto X, ¿va? Ujú. Entonces la gráfica va a tener acá un punto y este va a ser f de x, ¿va? Luego, ¿quién es f de x más h? Entonces yo h voy a definir aquí x más h, ¿no? O sea, este intervalo que está aquí, ¿qué dimensión, qué longitud tiene? Pues h, ¿no? Es la diferencia entre este y este, o sea, la resta y nos da h. Entonces acá va a estar f de x más h, ¿va? El límite nos dice, espérame, Ilan. Sí, Charlie. El límite nos dice que nosotros hagamos que a h tender a qué valor, a cero. Cero. Entonces, esta longitud que había aquí, que era h, lo que va a pasar es que se va a empezar a disminuir. Mientras h se acerque a cero, cada vez se va a ir acercando más y más y más a esta x, ¿va? Y Ok. por tanto, x más h va, f de x más h va a empezar a acercarse para acá, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, esa es la interpretación. Y entonces vamos a tener, ese es el fundamento
o el principio de lo que se llama cálculo infinitesimal. ¿Qué quiere decir infinitesimal? Que tiene infinidad de decimales. No sé. Sí, que estamos estudiando un comportamiento muy pequeño. O sea, tiene que ver con la densidad de la recta. Por ejemplo, o sea, si yo te doy un punto, 2 puntos, digamos 1.5 y 3, tú siempre vas a poder encontrar un número entre esos dos. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Y así, si yo te digo, o sea, más extremadamente, yo te digo 1.000 y el 0.9999. ¿Estás de acuerdo que entre esos dos números ahí puedes encontrar un número? Ujú. Sí, sí, sí. Siempre puedes hacer eso, ¿no? O sea, entonces no existe un antes y un después. No hay un seguimiento y eso se le llama la densidad de los números reales o continuidad. Ok. Entonces, el cálculo infinitesimal se traslada a estas dimensiones, a estas pequeñas escalas, pero muy, muy pequeñas, o sea, ni siquiera esto es muy grande, el ejemplo que te doy. Entonces, lo que trata es lo que dicen por ahí, em, por ejemplo, aquí como es un límite, el límite ¿qué es, Dylan? Es, o sea, si lo tuvieras que definir en una palabra, es un comportamiento, ¿sale? Muchos profes de cálculo de matemáticas o matemáticos ya dicen es que no estás haciendo, por ejemplo, cuando ya metes funciones aquí en esta fórmula, te dicen sustituyes, ¿no? O sea, lo más práctico es sustituir un valor, ¿no? Sustitúyelo y luego hace h igual a cero, ¿no? Sí. O sea, lo que haces realmente es sustituir el valor de h igual a cero. Y ojo, como aquí es una fracción, a veces se te va a indeterminar, ¿va? No. Entonces te va a quedar algo dividido entre cero, pues eso es algo indeterminado. El punto ahí es que tú seas creativo y que le eches inteligencia y que de alguna manera puedas resolver que no quede dividido entre cero. Ese es el truco, ¿no? Esa es la fórmula. Pero el trasfondo no es que tú estés igualando h a cero. Porque realmente, o sea, desde ese principio, si tú empiezas igualando h a cero, tú esta fracción, o sea, tienes algo entre cero y ya empiezas ahí a tener problemas con la estructura matemática. Entonces muchos te dicen, es que tienes que hacer h tan pequeña que casi sea cero. O sea, no agarras h igual a cero, Ok. sino agarras h igual a 0.0000000, muchos ceros y luego un 1, ¿no? Eso ya es bastante cerca del cero, pero no es cero. Entonces ahí es donde yo digo, es un comportamiento, es una tendencia de llevar tu variable a un límite infinitesimalmente cercano al valor de cero, pero que no sea cero, ¿de acuerdo? Bueno, Ok. ese es como el trasfondo de las matemáticas, ¿va? Entonces, partiendo de eso, pues un ejemplo rápido, ¿no? Yo te digo, la función f espera, f de x igual a, digamos, 2x, ¿no? A Ujú. ver, sabemos que hay fórmulas, ¿no, Dylan? Sí. O sea, ya hay fórmulas hechas y derechas que se han escrito y que funcionan siempre. Entonces, de esa fórmula, ¿quién es la derivada de f de x? Es el cociente por el exponente. Ujú, o sea, O sea, 2 por uno por x a la uno menos uno. x a la cero, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es x a la cero? Uno. 1, entonces nada, es 2, ¿no? Ajá. Entonces, si lo ponemos en la fórmula, nos quedaría algo así, ¿no? Si lo quisiéramos hacer matemáticamente, sería el límite cuando h tiende a cero. A ver, fíjate, Dylan, ¿quién es f de x más h? Si usamos f de x igual a 2x.
2x. ¿Seguro? 2. A ver, vamos a ver funciones, ¿no? Porque veo que te confunde esta h, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Fíjate. O sea, si yo te digo, usemos este ejemplo sencillo, está muy sencillo. ¿Quién es f de 4? ¿Qué haces, Dylan? Tú serías 0. Ah, no. ¿Por qué 0? En función de 4. Pues estamos usando esto. Ah, sería 2 por 4, ¿no? 8. Exacto, 2 por 4. ¿Qué hiciste, Dylan? ¿Sustituiste Sí, qué? O sí, sí, sea, sí. Sustituí ese la 4 por esa X. por el x que estaba antes, ¿no? Sí. Y ya luego tú sabes cuánto es 2 por 4 y te da 8, ¿no? Ujú. Si yo te dije, ¿cuánto es f de 1 más 2 más 3, digamos? ¿A qué es igual? ¿Qué haces ahora, Dylan? Sumo lo que está dentro del paréntesis y después lo multiplico por el 2 de fuera. Podría ser, ¿no? Bueno, es lo más sencillo, sí. Pero si te, o sea, lo que me refiero es de que haces lo mismo que haces arriba. O sea, Ajá, no sí, sí. necesitas resolver ese 1 más 3, ¿no? No es Sustituyo. necesario. Simplemente agarras y lo vuelves a sustituir. 2 por 1 más 3, que Ok. igual es 8, ¿no? Pues es lo mismo de arriba. Pero ¿qué pasa cuando yo te pongo f de 1 más x? O sea, ya no sabes cuánto es 1 más x, porque 1 más x es 1 más x. Exactamente. Entonces, ¿qué haces, Dylan? Sustituyo. Sustituyo, que es 2 por No más X. 1 más x, ¿vale? Entonces, si yo ahora te pongo, ¿cuánto es f de x más h? ¿Cuánto es, Dylan? 2 por X más H. 2 por x más h, ¿va? ¿Sí o no? ¿Cómo Sí. se llama esto, Dylan? ¿Cómo se llama cuando, o sea, matemáticamente uno casi no trabaja con estas cosas con ejemplos de 2x, seno de x, e a la x por 2 más 3 sobre 20, o sea, esas formulitas o expresiones matemáticas que hemos venido trabajando. Pero, ¿cómo se llaman estos? O sea, una función, fíjate, esto es definiciones, lo que es una función realmente. Una función, bueno, ya te había dicho que era una relación, ¿no? Una razón. Ujú. Una función que lleva de un conjunto a otro conjunto, o sea, agarra elementos de este conjunto y te los lleva a otro conjunto, que cuando tú le aplicas la función, pues te lleva a este conjunto. Bueno, pero se dice que este es el dominio, el conjunto del dominio, y B es el conjunto del rango. Entonces, toda función es una relación de elementos del conjunto A en B. Y es una relación especial, pero no importa. Pero además de eso, esa función tiene una llamada regla de correspondencia. ¿Qué es esto? Esta se llama regla de correspondencia. O sea, cuando a ti te dan una función, si estás en una clase chida, avanzada en matemáticas, no avanzada, porque el nivel es básico, pero las bases no muchos las ven. Ujú. Entonces, estrictamente cuando te dan una función, te tienen que dar un dominio, te tienen que dar un rango y te tienen que dar su regla de correspondencia, ¿va? Sí. Entonces, generalmente nada más te dan esto, la regla de correspondencia, ¿va? Ok. Bueno, ¿qué otra? Bueno, ¿a qué íbamos, Dylan? Entonces, vamos a hacer ese límite, ¿va? Estábamos haciendo ese límite. Entonces, según bueno, de acuerdo con la regla de la derivada, que es esta que está aquí, vamos a ver. Usando esta función regla de correspondencia, hay que hacer el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h. ¿Quién es Ujú. f de x más h? De acuerdo a X. nuestra regla de correspondencia. X más 0. ¿Cuánto? X más 0. No, todavía no estamos sustituyendo. Ah, X más H.
O sea, fíjate, cuando sustituimos, que está mal dicho, mal hecho, pero, o sea, primero vamos a escribir esto, ¿no? O sea, es f de x más h. ¿Quién es f de x más h? 2 por x más h, H. ¿va? Luego dice menos f de x. ¿Quién es f de x? 2x. 2x sobre h, ¿no? Ojo, todavía estoy escribiendo el límite, entonces vamos a ver a desarrollar eso que está ahí arriba, ¿no? En el numerador. ¿Cuánto va a quedar de esa operación, Dylan? 2x más 2h. Bueno, ¿Seguro? uno va a quedar así, así, hacerlo todo, es 2h nada más. 2h sobre 2, digo sobre h. h. ¿Y qué les van a pasar a estas h's? Se eliminan. Se eliminan. ¿Qué argumento me da para eliminar eso? Porque si yo te pongo 2 por 0 entre 0, tú puedes decir, pues elimino estos ceros. Sí. No, no puedes decir eso, Dylan. Esto es incorrecto. ¿Un Porque poco? estamos dividiendo entre 0. Pues si fuera cualquier otro número sí se puede. Cualquier otro número sí se puede. ¿Cuál es la condición para que exista una división? Que sea diferente Que de el, cero. que el numerador sea diferente de 0. ¿Por qué si puedo eliminar estas h si está tendiendo a 0? Por lo que te explicaba, Dylan. Porque también nos sustituimos. Porque es una... O sea, este límite nos está diciendo, no es que h valga 0. No es que yo tenga un 0 aquí. No. Quiere decir que yo tengo un número ahí muy cercano al 0. Pero no es el 0. Y por no ser el 0 es distinto de 0. Entonces, ahora sí puedo eliminar. Entonces, esto es igual al límite de h tendiendo a 0. ¿De quién? De 2. 2, ¿Cuánto es esto, Dylan? 0, Pues no hay ninguna h. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale eso? 2. 2. ¿Qué es lo que habíamos dicho acá? ¿Va? Ese es un ejemplo sencillo, Dylan, ¿no? Obviamente, nosotros, como sabemos, podemos crear funciones muy complejas con lo que conocemos con trigonometrías y todo eso, y nos podemos complicar la vida, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Bueno, pues el punto es bueno, entender eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? Vamos a graficarla. Una recta. Sí, es una recta. Que es 2x, muy sencilla, ¿no? Bueno, pero ¿qué me quiere decir esto? Que su derivada es 2. Me quiere decir que es una pendiente de una recta tangente. Pero ¿de dónde yo saco la recta tangente y la pendiente y no sé qué? Fíjate, por sí sola, a lo mejor aquí no se ve, pero habíamos dicho que era un incremento, ¿no? DH es igual a... ¿quién es? X0 es X menos X0, ¿va? O sea, originalmente el límite es F de... No creo que es X0 menos X. Bueno, no importa, al final se vuelve absoluto. Pero para que quede bonito, es X0 menos X. Entonces te queda aquí X0, F de X0, menos F de X sobre X0 menos X, ¿no? Esto es lo que está dentro del límite, ¿no? Ya luego le aplicas acá fue el límite, bla, bla, bla. Pero ¿qué es esto, Dylan? O sea, sin meter el límite, ¿qué es esto en la gráfica? Nosotros regresamos a la gráfica, tenemos un punto X, tenemos un punto X0.
Entonces vamos a poner acá nuestra gráfica. Entonces aquí este punto, ¿quién es, Dylan? Es f de x. 0. De x nada más, ¿no? Ujú. Este de acá sí es f de Sí, x0. X0. ¿Va? Entonces, en una... ¿Qué representa esto, Dylan? F de x0. O sea, imagínate una recta. Y yo te digo, calcula su pendiente, Dylan. Imagínate esta recta. Toda fea. Esta recta, bueno, si es que es una recta. Ándale, ahí está. Calcula la pendiente de esta recta. ¿Qué haces, Dylan? ¿La derivo? No, si antes de derivar. O sea, todavía ni siquiera entramos a cálculo. Sí la puedes derivar, pero no. Antes. Para empezar, ¿qué es la pendiente? ¿Sí, sí sabes? Sí, creo que es M igual a... Ay, Fíjate, acaba Y y acaba X. ¿Qué Y1 necesitas? menos X1, Ujú. ¿no? No. Menos Y. Menos Y, otra Y, ¿no? Y0 Y0 sobre. sobre X1 Ujú, menos X0. X0. Bueno, ¿y quién es Y1 y quién es Y0 y quién es X1 y X0? ¿Quiénes son? Ok. No recuerdo. Fíjate, Dylan, esos son puntos de tu recta. O sea, aquí puedes tener, digamos, X0 y acá X1. Entonces, este punto de aquí, ¿quién va a ser? F de X de... Bueno, su correspondiente Y0, ¿no? Porque ahorita Ajá. no estamos hablando de funciones. Y este de acá va a ser Y1. Y1, ¿va? Entonces son coordenadas que nos refieren a la recta, ¿va? Sí. Entonces podemos sacar ahí una pendiente. ¿A qué se parece, Dylan? Esto de la pendiente con esto de acá que está encerrado. Se forman como está. Es lo mismo, o sea, nada Mm, más que en una gráfica, pues tú estás poniendo ahí una función, ¿estás de acuerdo? sí. Una función que quizá no sea una recta, que puede ser una curva que esté ahí metida o cosas raras, pero al final es la misma estructura de una pendiente, ¿sí ves? Sí. Entonces, cuando le aplicas el límite, ¿qué obtienes? Pues dos puntos muy cercanos, que es lo que te decía, que estaban muy, muy, muy cercanos, sobre los que pasa una recta. Y esa recta se le conoce como recta tangente, ¿va? Ajá, Entonces, sí. Lo que se va no es de, aproximando, ¿no? sí, lo estás aproximando ahí a dos puntos que están muy cerca y cuando quieres los unes, como acá, eh, vas a encontrar una recta que es tangente. Entonces, Ujú. la explicación de que la derivada de una función te da la pendiente, la recta tangente, no viene de posterior, ¿no? De que yo digo porque así debe ser, sino porque la construcción, la estructura eh, previa o que está incluida en el límite se refiere a una estructura dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está como que la conexión, ¿de acuerdo? Entonces acá, pues nos daba, nuestra función inicial era una recta, ¿va? Y entonces, pues nos da una pendiente igual a 2, una m igual a 2, ¿va? Entonces ya mm, pues esa es la explicación, diga, ¿va? Sí. Entonces, en este caso nos dio un número, pero en ocasiones nos va a dar
una m como función de x. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, por ejemplo, si yo te diera una función, bueno, ¿qué propiedades tiene la derivada, Dylan? Por ejemplo, si yo te digo f de x, te doy dos funciones, f de x y g de x, son dos funciones, ¿no? De que dependen de x. Entonces yo te digo, bueno, ¿qué pasa si tú haces la derivada de f de x más g de x respecto de x? ¿Qué haces, Dylan? Implicas la de X para cada Como que segmento. la distribuyes, ¿no? No, la distribución. O sea, d es igual a la derivada de la función de Sobre de de X. x más GX. la derivada de quién, de g de x Sobre de X. respecto de x. Lo mismo con la resta, ¿no? Ujú. O sea, si están restando, pues restas. ¿Qué pasa con el producto, Dylan? ¿Qué pasa si yo te pregunto la derivada de f de x por g de x? ¿Qué haces? ¿Cuál es la regla que sigue ahí? Pues lo mismo. Finalmente está dividiendo a la misma de X Si esto es igual a d por quién. por FX Ajá. Y luego, sobre de X ujú. por G de GX sobre de X. ¿Será eso, verdad, Dylan? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a poner f de x igual a 2x, ¿no? Vamos a poner a g de x igual a 4x cúbica. Vamos a ponerle más 2x. ¿Va? Entonces vamos a hacer el producto, ¿no? El producto de estas cosas, ¿cuánto da? De f de x y g de x. ¿Cuánto da eso, Dylan? Da 8x, ¿qué? Cuarta más 4X cuadrado. 4x cuadrada. Entonces, si sacamos la derivada de esto, la derivada de f por g, así ya hecha, ¿cuánto nos da? 32X cúbica Ujú. más 8X. Bien. Ahora vamos a hacerlo. Eso lo que nosotros hicimos fue la parte izquierda. Vamos a hacerlo como tú lo propones. Entonces dice d de f de x. ¿Quién es d de f de x? O sea, la derivada de esto, ¿cuánto es? 2. Solo 2, ¿no? Y por la derivada de g de x, ¿cuánto es esa derivada? 12 más 2. 12X cuadrada más 2. O sea, es 2 por 2x cuadrada Más 2. más, ¿cuánto? 2. Eso es igual a 24 x cuadrada más 4. No, ¿Es lo mismo esto que esto, Dylan? no. No. Entonces, ¿qué crees que esté mal? Pues esto, Dylan. La, Ya, la derivada, ajá, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo hacemos esa corrección? Bueno, resulta que ahí pues es una fórmula que sale de un teorema que se llama el teorema de la derivada de la cadena. Bueno, no es de la cadena, es del producto, pero tiene que ver con... Algo que tienes que sumar arriba y sumar abajo, ¿no?
Bueno, esa ya es la fórmula, pero su origen, su origen está en algo llamado, eh, eh, bueno, es que es difícil de explicarlo, pero sale de un teorema, ¿vale? Un teorema matemático que se tiene que demostrar así, muy rigurosamente. Pero bueno, el resultado, que lo que nos interesa es el resultado, es que es la función f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x, ¿va? Es la regla del producto. Entonces, Ah, sí, sí. dicho eso, no sé si te acuerdes, Ujú. ahora vamos a hacerlo como está ahí propuesto. A ver qué nos sale, ¿va? Sí. Entonces, ¿quién es f de x? Es 2x, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula. Por la derivada de g de x por dx, que es 12 2x x cuadrado cuadrada más 2 más 2, ¿sale? Más más g de x, que es 4x x cuadrado cúbica más más 2 2x. Ahí se pasa tal cual esa función por por 2 por 2, ¿no? Entonces vamos a resolverlo y nos da 24 x cuadrado x cúbica más 4x 4x más 4x más cúbica, no no, 8x cuadrado 8x cúbica más más 4x 4x, ¿va? Entonces, ¿cuánto nos da todo esto? 72x cúbico. Esto que está acá, ¿no? Lo mismo. Ahora sí es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es importante que sepa. ¿Qué otra, Dylan? ¿Qué pasa cuando tenemos una división Sí. de funciones? ¿Qué pasa con la, la derivada de f de x sobre g de x Ah, ah, de x? ah. ¿Qué condición crees que debe haber aquí, Dylan? Como es una fracción, ¿qué condición crees que debe haber? Ok. Estoy acordando, estoy acordando. ¿Qué no debe cumplirse en las fracciones? Que el denominador no sea qué, Diferente de cero. que sea diferente de cero. Entonces, cuando tú pones una fracción de funciones, debes de decir que g de x distinta de cero, ¿va? Si no, ahí truena algo, ¿va? Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, pero vamos a suponer que es distinta de cero. Entonces, ¿cómo sacas su derivada? Sería como la multiplicación, Ujú. ¿Cómo lo adaptarías? Eso es a lo que iba. ¿Cómo, o sea, la multiplicas? La división es una multiplicación. Es lo mismo que decir, fíjate, lo vamos a sacar, Dylan. Es la derivada de f de x por g de x a la menos uno, ¿no? Ujú. ¿va? Ojo, ahí hay notación porque ese menos uno a veces denota una función inversa, ¿va? Pero Va. ahorita lo estamos tratando como si fuera uno sobre g de x, ¿va? Sí, sí. Entonces, esto, de acuerdo a la regla de la cadena, ¿cómo quedaría? Dice, bueno, quédate con tu f de x original, ¿no? F de x, ponemos. Por la derivada de g x a la menos uno por dx, ¿no? Ujú. Luego dice, pon más g de x, en este caso sería g de x a la menos uno, ¿va? Por la derivada de f de x de x, ¿no? Ok, sí.
Bueno, este g a la menos 1, pues lo podemos ver como lo habíamos puesto, ¿no? Anteriormente. 1 sobre g de x. ¿Va? Pero, ¿cuál es el único término que nos hace ruido aquí, Dylan? El... Esto. Ajá. ¿Quién es eso? ¿Quién es d? Vamos a sacarlo. ¿Quién es la derivada de g a la menos 1 de x por dx? Que es igual a la derivada. Bueno, ya está ahí puesto. ¿Cómo haces eso, Dylan? ¿Qué utilizas ahí? Fíjate, esa se llama la regla de la cadena. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la derivada de f quinta de x, lo que haces es la regla de la cadena. Es 5 por f de x a la 5 menos 1 por la derivada de f de x de x. Ya, ¿qué exponente tiene? Menos 1. Entonces es menos 1 por... Por, ¿Por quién? por G de X. Bueno, todavía no. Por g, bueno, sí, por g de x a la que. A la menos uno menos uno. A la menos 1, que eso es menos 2, ¿estás de acuerdo? Ajá. ¿Por quién? Por D. ¿Por quién? Por D. ¿Por d de quién? De X. No, De G derivada de g de de x X. Sobre respecto a D. x. Ajá. ¿Va? Aquí está la derivada, ¿no? Pero va multiplicada por unos factores, ¿de acuerdo? Ok, sí. Entonces, esto es igual a 1, perdón, a menos 1 Uno. sobre g cuadrada de Cuadrada. x, ¿vale? Por la derivada de g de x Ajá. respecto a x, ¿sí o no? ¿Va? Entonces, esto es lo que ya desglosamos, ¿no? Todo en términos de g de x. Entonces, vamos a sustituirlo acá en la fórmula, que es igual a f de x por menos 1, o sea, menos 1 sobre g cuadrada de x por la derivada de g X. de x, y el otro término era más 1 sobre g de x Son sus ejemplos. por la derivada de quién? De F de X. De f de x Respecto a X. respecto a x. ¿Va? Ojo, ¿qué nos gusta hacer cuando tenemos dos sumas de fracciones? El denominador son iguales. Que el denominador sea igual. ¿Qué denominador usaría aquí? G de X. ¿Cuál? G de X de X. No, o sea, No. olvídate de esto. O sea, no importan esos, porque al final son diferentes. Sí, sí, Uno nada más te dice, haz la derivada de f y otro es la derivada de g, pero son diferentes. Entonces quedaría, o sea, nada más fíjate en este y en este término. G cuadrada de X. Entonces abajo quedaría g cuadrada de De x. X. ¿Ya te va sonando la fórmula? Sí. Entonces, en el primero que vas a poner menos f de x, o sea, se queda igual, ¿no? Ajá. Por la derivada ¿Verdad? de g, ¿no? Vamos a ponerla así nada más de g de x, ¿no? Ajá. Suponiendo que ya sabemos que significa derivada de tal por tal, ¿no? Sí, sí. Luego más, ¿qué, Dylan? Más.
G de X Ujú. por la derivada de f de X. Por la derivada de f de x. De x, ¿no? Pero ya pongo ese de x. ¿Va? Entonces, si lo ordenamos, pues intercambiamos estos dos, ¿no? ¿Cómo es la fórmula que nos dan siempre? Vamos a buscarla. Ah, pues en el Derivada, formulario que te envié, de hecho. derivada de división de funciones. Aquí está, Dylan. Sí o no es la misma. Sí. Pero nada, es que están intercambiados estos dos. Ajá. Al final es lo mismo. Y mira, aquí hasta de hecho ponen que la condición sea que g de x distinta de cero. ¿Va? Bueno, Dylan, eso es pues bueno, fíjate, aquí si tú nada más sabes, pues la de la suma es fácil, la de la resta es fácil. Y si tú conoces la del producto de funciones, tú puedes deducir División. la de división, ¿va? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa, Dylan? Bueno, estas son las fórmulas que tienes que aplicar. ¿Qué otras fórmulas tienes que aplicar, Dylan? Por ejemplo, si yo te digo un polinomio, ¿cuál es la derivada de un polinomio que depende de x? Eso es lo más fácil, ¿no? A ver, ¿qué forma tiene un polinomio? Pues tiene un coeficiente, Sí. digamos, es un polinomio de grado n. Fíjate, ya estamos hasta manejando grados n. O sea, en general, Ajá. por x a la n, más bla, 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 ¿no? Sí. Más, se va a ir disminuyendo, ¿no? Y a lo que me refiero con disminuir es que el siguiente va a ser a la n menos 1 por x a la n menos 1, donde las a sub n son coeficientes, ¿eh? Sí. Más, entonces en algún momento va a llegar a la 1 por x a la 1 más a 0 por x a la 0. Y x a la 0 es 1, entonces no lo pongo. Si tú quieres derivar toda esta expresión, ¿qué vas a hacer? Pues la derivada Ahí va. de p de x respecto a x va a ser igual a ¿quién? A por N. A n, N a por sub N. n por x Por X, N menos 1. a la n menos 1. Más el siguiente, ¿quién va a ser? A n N menos menos 1 1 por N. por N menos 1. n menos 1 por x a la, N menos 1 menos 1. o sea, n a la menos 2. a menos 2. Más y todos los que estén ahí en medio, ya sabes qué hacer, pero hasta el final vas a llegar a un A1 por X a la 0. Que x es a a la 1. 0, que es 1, o sea, nomás pongo 1. Y la derivada de una constante, ¿cuánto te da? 0. 0 más 0, ¿no? Entonces, ahí ya la tienes clara, ¿no, Dylan? Sí. Entonces, por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasa cuando derivas un polinomio? ¿Qué le pasa? O sea, tú tienes derivas un polinomio de grado n. ¿Qué te va a dar la derivada? Un polinomio de grado N menos 1. Exacto. ¿Va? Sí. Bien, entonces, Dylan. ¿Qué otra cosa, Dylan? Bueno, ¿qué otro Sí. tipo de cosa tenemos además de, bueno, constantes, ¿no? ¿Cuál es la derivada de una constante c? 0. Cero. ¿Cómo lo sabemos que es cero? ¿Cómo lo Por, demostrarías? pondría un número y pondría un X a la 0. Esa es una forma, ¿no? O sea, tú sabes que c es igual a c por x a la 0.
a la 0. Y que esto es ¿qué? Un polinomio, ¿no? Polinomio. Entonces, bueno, usas esto de acá y te queda 0 por c por x a la menos 1. Ujú. Que al multiplicarlo por 0, pues es 0. Cero. Muy fácil. También se puede demostrar acá, si quieres ver más pro, con esta fórmula que está acá. ¿Va? Con esta. ¿Va? Fíjate, hay algo que siempre cuando yo daba clases en la universidad, y siempre pasaba algo. Si yo te doy una función fx igual a 4, y 4 es una constante, ¿estás de acuerdo? Puede ser cualquier otra, 6, 7, lo que quieras. ¿Cuánto es f de, digamos, 1? ¿Cuánto es, Dylan? Uno. 1. ¿Por qué? No, porque sigue siendo 6, ¿no? Porque es x a la 0. Exacto. Una forma, fíjate, lo mismo que hiciste hace ratito, es verlo como 6 o sea, 6 a la x a la 0, ¿no? La función. Entonces, cuando sustituyes, te queda 1 a la 0. ¿Y 1 a la 0 cuánto es? 1. 1. Entonces, esto sigue siendo 6. 6, ¿no? Sí. De que ¿Va? todo elemento elevado a la 0 siempre te va a dar 1. Entonces, cualquier f, o sea, ¿y cómo entonces verías, por ejemplo, si te digo f de 4, cuánto sería, Dylan? 6. 6 también. ¿Cómo se ve la gráfica de una constante, Dylan? Si yo te digo, bueno, aquí está x, f de x, y por ejemplo, esta función que pongo aquí, f de x igual a 6. ¿Cómo la graficas? ¿Cómo te va a quedar la gráfica? Solamente va a dar un punto en el 6. A ver, vamos a graficar a la antigüita. Vamos aquí a poner el 1, luego te puse acá un 4. Vamos a suponer que acá está el menos 3. ¿Cuánto es f de menos 3, Dylan? 6. 6 también, ¿no? Entonces supongamos que acá está el 6. ¿Sí o no? Va a ser una línea recta, ¿no? Partiendo desde el 6. ¿Así? No, recta. Horizontal, Horizontal. Perdón. ¿va? Así. ¿Estás de acuerdo? Constante. Constante. Esa es la función de una constante. Ujú. Siempre te va a dar una recta, sí, una recta, pero horizontal, ¿va? Y que, bueno, ahí debe pasar aquí por el 6, ¿no? Sí. ¿Sale? Lo mismo, si te doy f de x igual a 4, va a pasar por acá por el 4, ¿va? Okay. Y así con todas, ¿sale? ¿Qué Sí. pendiente tiene esta, Dylan? Ahora vamos a ver la fórmula de la pendiente. Es y1. Y menos y0. Vamos a ver estos puntos, ¿va? Ujú. Este, y bueno, ya sabemos, ¿no? Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. ¿Cuánto vale Y1 en este caso? 6. ¿Cuánto vale Y0? 6. 6. ¿Cuánto vale X1? 1. Digamos 4 y X0 vale 1, ¿no? Ujú. Bueno, al final, ¿cuánto te va a dar? 0 sobre 3. O sea, 3. ¿cuánto? Error, ¿no? ¿Por qué error? Ah, no, es al revés. 3. ¿3? A ver, lo que sí no podemos hacer es agarrar 3 entre 0, eso está mal. Pero cuando agarramos al revés 0 entre 3, ¿está mal? Ah, 0. 0, ¿va? Ojo, no hay que confundir ahí el orden. Ujú. Entonces su pendiente es 0, ¿va? Que coincide, y no es que coincida por casualidad, sino que es exactamente el mismo valor
de la derivada de una constante. Sí. ¿Va? No es casualidad. Bueno, ¿qué otra cosa, Dylan? Constantes, ¿qué otra conoces, Dylan? La raíz cuadrada. Trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, la derivada del seno de x. ¿Cuánto vale? Creo que era coseno de X. Ujú. Coseno de x. ¿Cómo sabemos eso? No, sí, es un poco más complicado. Se puede, o sea, este resultado viene de explicar el límite a las funciones de x más h y dividir entre h y hacer el límite, ¿va? Hay un truco ahí especial, no es tan sencillo, ¿va? A ver si mañana puedo, pero y lo podemos hacer, ¿va? Creo Pero que bueno, ahorita vamos a sacar. otra sería la de la raíz cuadrada. Bueno, pero ¿quién es la derivada del coseno de x? Mm, era, pues era seno de X. No, menos seno de X. Menos seno de x. Bueno, y hablando de estas cosas de menos, ¿qué pasa cuando tú derivas el producto de un número? Por ejemplo, digamos, alfa, es un número, puede ser 4, 27, pero es fijo, es Ajá. constante ese valor, por una función de x. ¿Qué pasa cuando derivas esto? ¿Qué pasa con ese alfa? Ojo, alfa es constante. Pues sale de la derivada de esa alfa por la derivada. Como si ¿Sí te fuera acuerdas? como si fuera, como fueras a integrar, ¿no? Sí. Ojo, esto que te pongo aquí es un resultado particular. ¿De dónde? Del de la regla del producto. Porque estás de acuerdo que tú puedes hacer una función f de x igual a, bueno, una g de x, ¿no? Para no confundir. Una g de x, o sea, una función igual a alfa, ¿no? Y alfa una constante, puede ser 4, ¿no? En este caso vamos a llamarle alfa para que sea el valor que nosotros querramos, ¿va? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar en la fórmula del producto? ¿No? Va a quedar, si te acuerdas, era f de x por la derivada de g de x por dx, ¿no? Más, ¿quién? G de De x X por la derivada de f de x FX de x, respecto a ¿no? X. Ujú. ¿Va? ¿Qué va a pasar con este término, Dylan? Con eso que está aquí. Si g de x es constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? Cero. Esto se Cero, va a hacer uno. 0. 0 por f de x, 0. Cero. Y te va a quedar este término, ¿va? Que esto es igual. ¿Quién es g de x? Sí, es una constante. O sea, alfa, ¿no? Alfa. Por la derivada Cada de f de x X respecto a X. de x. ¿Ves, Dylan? Ok. Sí o no está chido eso. Sí. Sí. Igual con las Eh, matemáticas. sí, eso, las matemáticas nunca se contradicen. Bueno, sí, ¿qué otra conocíamos, Dylan? De la raíz. Por ejemplo, las raíces puede ser un caso particular. No es un polinomio, porque una raíz, ¿te acuerdas que habíamos platicado que no era un polinomio? Pero tiene la misma estructura, x a la n, ¿no? Con n igual a quién? A un medio, ¿no? Un medio. Entonces, cuando tú derivas eso, pues vas a pasar un medio por x a la un medio menos uno, ¿no? Ajá. Que es la estructura básica, ¿no? Sí. Bueno, la más trascendental, Dylan, el caso chido. ¿Qué pasa con la derivada de e a la x? Ah,
Mm, pasa igual, ¿no? Es igual, ¿va? Que sí me acuerdo Pues que este es... es un caso muy especial, ¿va? Porque imagínate que yo te digo, o sea, está chido, te digo, porque imagínate que te había platicado que la derivada representa un cambio en el comportamiento de la función, ¿sí o no? Ujú. Entonces, cuando tú dices que el cambio de una función es igual a esa función, está como que ahí es algo metido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más me quedo con esto, porque creo que ya ha sido mucho, pero pues básicamente esas fórmulas para derivar, pues nada, más tienes que verlas, aprendértelas y aplicarlas. No son tan difíciles, ¿de acuerdo? Porque siempre te van a poner cosas que ya hemos platicado. Por ejemplo, te van a poner productos por ejemplo, trigonométricas por polinómicas, ¿no? Que sea x cuadrado más x, te van a poner a derivar, ¿no? Por seno de x, ¿no? Y quién sabe qué representa esto, pero tú tienes que derivarlo, ¿va? Te Sí, van a poner exactamente. todas las combinaciones posibles, polinómicas por exponenciales, ¿no? Por e a la x o 12x y les van a poner ahí unos factores y un más 6 y cosas así. Bien complicado, ¿Estás de ¿eh? acuerdo? Entonces son prácticamente combinaciones que tú tienes que ir manejando y vas a decir, bueno, aquí hay un producto y luego acá hay una composición y acá hay un polinomio y ya es cuestión de que tú sepas cómo manejarlos, ¿va? Entonces, pues eso desafortunadamente va a ser algo que vamos a tener que ver. Ah, estará chido. Pues va, Dylan. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, Gracias, Charlie. ya mañana seguimos.